New Horizons Radio. Henry Gebrat, bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más acá en New Horizons Radio. Muy buenos días a ambos, gracias de nuevo por la invitación. Cuando yo entré yo me asusté un poquito porque yo escuchaba a alguien hablando como la esposa de Donald Trump y yo pensaba que yo estaba en el lugar equivocado. Después yo me di cuenta que el amigo Foundly, mira, parece que en tu subconsciente hay cosas raras, ¿eh? Yo no sé, no estoy sacando ninguna conclusión ni en un sentido ni en otro, pero eso valdría la pena escarbar ahí. Sí, es que la parnafernalia republicana a mí me choca bastante yo sé que tú no has cambiado en eso. Exacto. Y el pensar que Estados Unidos de América haya tanta gente que se dejen engañar de esa forma y que no puedan ver el populismo y el egocentrismo como lo que es, realmente es preocupante. O sea, por primera vez en la historia del Partido Republicano hay una convención en la cual no hay una plataforma. O sea, no hay un plan de gobierno, no hay un proyecto de nación. Sencillamente lo que hay es personas que están conmigo y personas que no están conmigo. Y los que están conmigo van a tener derecho a hablar en esta tribuna y los que no están conmigo tienen que irse para su casa. Por primera vez en una convención republicana no hay un expresidente republicano, no hay un exsecretario de Estado republicano, no hay un exsecretario de la Defensa republicano, ni ningún exfuncionario de un gobierno anterior republicano que esté allí dando una declaración a favor del candidato nominado por el Partido Republicano. O sea, todas esas son variables que tienen que llevar a alta preocupación, porque en definitiva el equilibrio es necesario, o sea, el checks and balances es algo importante. Aquí estuvimos hablando, por ejemplo, la semana pasada y varias personas nos lo comentaron por las redes. No sé si tú llegaste a ver ese programa, en el que tú sabes que, por ejemplo, este gobierno que apenas tiene 10 días, creo, sí, 10 días cumple hoy, bueno, 9, 10 días mañana, ha nombrado muchísima gente y personas que todo el mundo ya está empezando a cuestionar. Y una de las cosas que se decían era que, en definitiva, eso se puede nombrar así porque no existe en nuestro país la revisión de cuentas a los funcionarios por parte del Congreso Nacional. O sea, los congresistas no tienen que elegir entre una terna que someta al Poder Ejecutivo para las altas posiciones. Por ejemplo, comenzando con la posición que todo el mundo quería escuchar, que era la de la procuradora o procurador. Luis Abinader no le sometió una terna al Senado de la República para que el Senado eligiese entre esos 3 candidatos. Y por tanto, la procuradora actual, como los procuradores anteriores, no tienen la obligación ni se sienten con el compromiso, como tampoco se siente ningún otro funcionario, de ir al Congreso de la República y tener que allí presentar la razón de sus acciones, sino que solamente se deben al Poder Ejecutivo y al Presidente de la República. Bajo esa tesitura y con esos lineamientos es muy difícil tú tener poderes del Estado independiente, tú tener un escenario profesional de personas independientes que sean los funcionarios públicos, y todo está sometido al poder político. Entonces, Henry, en el caso nuestro del día de hoy, vamos a hablar un poquito de economía. Tú la vez pasada, fue en abril que nos vimos, en abril, ¿verdad? Sí, cuando estábamos recién iniciando el tema. Recién iniciando la pandemia. De allá para acá, ¿cuántas veces tú has salido de tu casa? 3, 4 veces. Pues, o sea, cruzando la verja perimetral del edificio, porque sí, por lo menos sí me dejan subir al techo del edificio y dar vueltas y vueltas. A tomar un poco de sol. Físicamente, ¿no? Pero claro, yo privilegiado, porque yo no, o sea, yo puedo trabajar desde la casa y yo no soy uno de los miles y miles de dominicanos
que si no tienen la posibilidad de salir a la calle hoy, no resuelven la parte de la comunidad de hoy. Y yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas que nos deja toda esta crisis. La crisis ha desnudado la realidad económica y social del país. Recuerda el 27 de febrero, en el último discurso de rendición de cuentas del expresidente Medina, nos hablaba de que ya la República Dominicana se había graduado y ya era un país de clase media. Y 4 semanas después teníamos que estar distribuyendo comida a más de la mitad de la población. Entonces yo creo que esta crisis obviamente ha desnudado muchas de las situaciones reales, ¿no?, de la sociedad dominicana en general, y obviamente ha hecho aún mayor el reto, ¿no?, para la administración que se acaba de estrenar la semana pasada. Tú sabes que fuera de hablar de las cifras en sí, que yo sé que eso a ti te apasiona y a mí me entusiasma, hablando desde el punto de vista ya de lo que uno ve, digamos, yo he dicho acá que me preocupa que se está generando un abismo importante entre los haves and have-nots, o sea, las personas que tienen la posibilidad, por ejemplo, como tú dices, de readaptar y reinventarse para poder trabajar bajo cualquier escenario, sobrevivir bajo cualquier escenario y en muchos casos inclusive generar nuevos negocios y nuevos emprendimientos desde este nuevo escenario. Y los que en definitiva tienen hoy en día inclusive una carga de deberes y de haberes no productivos, es decir, de personas que tienen, por ejemplo, inmuebles, empresas, que se les desvaneció la posibilidad de generar riqueza y de seguir operando, y tienen compromisos financieros, compromisos laborales, o sea, pasivo laboral, etcétera, tributarios inclusive, y sencillamente lo que tienen en las manos son activos inoperantes y activos que no pueden volver a traducir a un escenario operativo. Y eso es altamente preocupante. Yo estuve ayer, por ejemplo, caminando por la Kennedy y la autopista Duarte, y la cantidad de inmuebles que tú ves, y toda esa zona de la parte norte de la ciudad, la cantidad de inmuebles que tú ves que no están operando, que están vacíos, que están o operando muy baja capacidad, y de empresas que sencillamente no van a reabrir de nuevo. Tú dices, óyeme, era como que yo estaba caminando en el 1985, 1990 de la ciudad de Santo Domingo. Y al mismo tiempo tú tienes otra parte de la ciudad donde está todo electrónico, donde está todo manejándose de otra forma y donde inclusive se están haciendo nuevos edificios, nuevas edificaciones. Entonces una bipolaridad que al final, ojalá y de esta bipolaridad salgan, como dijo por ejemplo el ministro de Educación, salgan realmente nuevas estructuras que nos permitan de una vez y por todas vincular a la gente a lo que sería la nueva economía. Esta crisis es realmente muy retadora por esta misma característica, ¿no? 2008-2009, que fue la crisis anterior que afectó a la República Dominicana, aunque mucho menos que a otros países del área, realmente no tuvo esta... aunque estábamos esperando que quizás sirva para transformar algunas cosas, pero realmente, mira, el mundo realmente no cambió después del 2008-2009. Ya no es que el mundo va a cambiar con coronavirus, que ya cambió. Exacto. Ya tú ves que los estilos de vida, la forma de comunicar, la forma de hacer una cantidad de cosas ha cambiado, y esto obviamente crea, en términos de desarrollo, en términos de cohesión social, de cohesión territorial, nuevos retos. En términos de cohesión territorial, antes uno decía, bueno, las zonas turísticas son zonas muy privilegiadas, y de un día para otro esas zonas están cayendo en un nivel de riesgo de quedarse marginada bastante fuerte. De hecho, lo vimos ayer en el programa que fue anunciado, requieren esas zonas de medidas específicas para cuando reinicie el turismo a partir del final del año, cuando realmente considero que hay chances de que pueda reiniciar el turismo en la República Dominicana, que tengamos todavía toda la gente, o sea, los empleados de los hoteles, las empresas pequeñas y micro que le dan servicio
a todo este sector, porque el sector turismo no es solamente el sector hotelero, claro. El hotel es como el corazón de la central nuclear, porque es ahí donde llegan y se quedan los turistas, pero el hotel es un aspecto solamente del turismo. El turismo es una cadena de valor muy compleja, que probablemente la misma cadena de valor de un hotel que está en Bávaro incluye un productor que está en Montecristi, un productor agrícola que esté en Montecristi o que esté en Asua. Entonces, claro, creo que todo eso es lo que vamos a tener. Todos estamos tratando de ajustar lo que pensábamos conocer y entender. Y también yo creo que de una manera muy humilde tenemos que reconocer, especialmente los economistas, de que coronavirus hasta el momento ha sido una caja de sorpresas. Hay cosas que se esperaban que sí están aconteciendo y otras que están aconteciendo exactamente lo contrario de lo que uno pensaba. Tú toma el caso de las remesas. Todo el mundo decía, descontaba de que íbamos a tener una caída, y yo me incluyo dentro de este grupo, una caída entre un 15 y un 20% de las remesas, que es lo que tuvimos al inicio de la pandemia. Pero en el caso dominicano, a partir de mayo, y en el caso de los países centroamericanos, a partir de junio y julio, ya las remesas están creciendo. Y una de las razones, obviamente, es el programa tan generoso, tan generalizado de ayuda federal en los Estados Unidos, que una parte de eso, obviamente, para no decir una gran parte de esto, está justificando el incremento de las remesas que estamos recibiendo. Se hablaba de que no íbamos a tener preocupación con la inflación, porque la demanda iba a bajar. Es cierto, la demanda ha bajado en muchos aspectos. Si tú ves los datos que acaba de publicar la DGI, solamente para dar unos ejemplos, el sector manufacturero, que es tan importante para la creación de empleos, vamos a decir, formales en el país. En enero, febrero, que son los 2 meses antes de coronavirus, las ventas reportadas a la DGI, que es un buen indicador de lo que pasa con las actividades, estaba creciendo un 14.2%, que era o sea, el año había empezado muy bien. Bien. En el periodo marzo-junio, que es lo que yo llamo ya la época COVID, ¿no? Tomando en cuenta que ya a partir de la segunda quincena de marzo, las actividades están gravemente afectadas. Pues mira, pasamos de un crecimiento de un 14.2 a una caída de un 14.9%. Y tú tienes... Casi 30%. O sea, es muy importante la caída que se observa. Y tú ves que dentro de esto hay ganadores y perdedores, que eso también es algo que descubrimos, ¿no? Con el coronavirus. El sector alimentario ha tenido un buen desempeño, con la excepción, eso sí, del sector de las bebidas. Tú ves que en el caso de la manufactura de bebidas... La cerveza cayó un 40%. Sí, la cerveza ha caído un poquito más de un 40%, según los informes de la DGI, los refrescos, los jugos. Tú ves que el sector bebidas en su conjunto, eso incluye tanto las alcoholizadas como las sin alcohol, pues te muestra una caída de un creo que era más de un 20%. De más de un 20%, estamos en un 19.6% en el periodo marzo-junio. En cambio, tú tienes dentro del sector manufactura algunos sectores que han tenido crecimiento, por supuesto, sin sorpresa, laboratorios farmacéuticos, toda la industria que tiene que ver con productos de limpieza, lo que la DGI llama jabones y detergentes, que sin sorpresa se está beneficiando de esto. Crecieron. Y a nivel de los servicios, bueno, el comercio está muy afectado porque obviamente la limitación, ¿no?, de los horarios de apertura te afecta. Tú que el sector comercio, que estaba creciendo apenas 0.9% en enero-febrero, ahora te muestra una caída de un 31%. Es enorme, o sea, son caídas muy grandes. A nivel de servicio, turismo está cayendo un 75%. Sí, eso fue bares y restaurantes, claro. Y en cambio, un sector como finanzas, la banca, seguro, sí está mostrando un sorprendente crecimiento
de un 28%. Entonces, todo eso nos muestra que, mira... Comercio de vehículos cayó un 55%. Por supuesto. Que entonces que el COVID no está afectando, no está impactando negativamente a todo el mundo. Hay algunos ganadores. ¿Y a dónde voy con eso? Que yo creo que dentro del paquete de medidas que habrá de precisar un poquito más en el presupuesto complementario y obviamente en el presupuesto 2021, que hay que presentar antes del 1 de noviembre, ver cómo se crean ciertas solidaridades, porque obviamente hay que ver, mira, cómo poder repartir mejor el costo de la crisis y sobre todo evitar que la crisis recaiga, o sea, que el costo de la crisis recaiga sobre, primero, las mismas víctimas de la crisis, ¿no? Y ver de qué manera se puede compartir un poquito esta nueva. Ahí te quiero para que me des tu opinión sobre dos cosas puntuales. En primer lugar, el sector financiero. Fíjate cómo tú dices que el sector financiero ha crecido un 28%. Hasta ahora, fuera de lo que ha sido el programa de asistencialismo, no hemos visto por la vía de política fiscal grandes iniciativas. Y lo que hemos visto más bien son iniciativas de corte monetario. La primera gran facilidad que dio el gobierno a partir de marzo de este año con respecto, estoy hablando del gobierno, o sea, Banco Central, con respecto al tema del COVID, terminó fundamentalmente en las mismas arcas de los bancos comerciales, reinvirtiéndolo en títulos y eso se demuestra en el crecimiento que ellos han tenido. Ahora tenemos una segunda entrega de 60.000 millones a partir del 22 de julio, pero sigue siendo una política de corte monetario que fíjate que se aplica el 22 de julio y tuvieron de nuevo que el domingo sacar una nueva resolución diciéndole a todo el mundo y sobre todo a la propia banca, óyeme, lo que queremos es que este dinero llegue a la mano de las entidades productivas, vamos a ampliar el abanico de oportunidades para ellos. ¿Qué entiendes tú que debe de hacer? O sea, yo dije en el día de ayer en mi comentario que entiendo que se tienen que necesariamente tomar acciones de tipo de corte keynesiano, o sea, de gasto público, sí, que dinamicen la economía y que sea más por el ámbito de la política fiscal. Mira, y cuando tenemos un presupuesto complementario que lo que anda buscando es financiamiento, ojalá que todo el financiamiento no se vaya para allá. Mira, tú tienes toda la razón. Ahí lamentablemente yo creo que esta ausencia, ¿no?, que tú muy correctamente estás planteando y observando que efectivamente vamos a decir que hasta el presupuesto complementario, de cierto modo, el único esfuerzo y apoyo que ha habido es un apoyo monetario que saludamos. Sin embargo, en época como esta no es suficiente, inclusive las mismas recetas que no funcionaban completamente bien, ¿no? Porque en tiempos normales, cuando había esa flexibilización del encaje, baja la tasa de interés, que fue la misma política que el año pasado, a partir de junio, cuando empezó a frenarse mucho la economía dominicana, hubo 3 bajas consecutivas de la tasa de interés, se empezó a flexibilizar el encaje, dio su resultado, porque siempre termina dando su resultado, pero cuando tú lo ves en la práctica, realmente el dinero llega a las grandes y medianas empresas, las pequeñas y las micro no logran tener acceso a esos fondos y finalmente el sector que más se beneficia de esto, y ahí los datos del Banco Central están como una buena demostración de eso, es que entonces el sector financiero, el propio sector financiero, que más se beneficia de eso. Entonces, con la crisis del coronavirus, esas mismas recetas están provocando básicamente los mismos inconvenientes. Por eso que cuando yo vi el domingo, ¿no?, que el Banco Central se vio precisado en reaccionar, entonces cuando reacciona el Banco Central es porque la cosa que estaba prevista no está funcionando como estaba previsto. Y ahí efectivamente es lo que me motivó, ¿no?, a escribir y publicar el artículo que yo saqué el domingo por la noche y que circuló mucho, yo sé, donde tú observabas, y eso es lo que motivó la preocupación legítima del Banco Central, es que en julio y en agosto, lejos de crecer el financiamiento al sector privado, se cayó. Lo que siempre observamos, cayó. Y eso obviamente es algo de preocupación. ¿Qué pasa? Es que a diferencia de los demás países,
el ciclo político electoral impidió la posibilidad de que de manera coordinada, desde antes de las elecciones, podamos tener y las medidas monetarias, las del Banco Central, y las medidas fiscales. Inclusive tú recordarás, porque no se te habrá escapado, unas declaraciones del pasado ministro de Hacienda. De Economía, no, el de Economía, que dijo que mira, esas medidas no se van a contemplar ahora, le toca al nuevo gobierno, al próximo gobierno, incluir esas medidas fiscales. Y yo siempre le decía, pero wow, realmente las empresas van a poder esperar tanto tiempo que se tomen esas medidas. Ahora tenemos el presupuesto complementario. Entonces, definitivamente en el presupuesto complementario, yo creo que una de las evidencias es el incremento considerable, o sea, dos cosas: el incremento del nivel de gastos, parte del esfuerzo fiscal, y del otro lado, pues el reconocimiento que por la caída de la economía, que se proyecta -4, que puede ser optimista o no optimista, ahí mira, cada quien puede pretender tener una bola de cristal que funciona mejor que la del vecino, pero -4 es mucho más sincero que 0, que era la tasa que había de crecimiento en el peso. Que yo creo que fue irresponsable. Claro. Yo creo que fue irresponsable este presupuesto modificado, e irresponsable de parte de todo el mundo, porque mira, todo el mundo sabía perfectamente que no era realista trabajar sobre la perspectiva de un crecimiento 0, cuando ya el primer semestre cerró con -8.5. O sea, claro. Estamos hablando de -8.5, que inclusive para llegar a -4 en el año completo, básicamente lo que tú estás diciendo, que en el segundo semestre la economía ni va a crecer ni va a bajar tampoco, que va a estar alrededor de 0, que me parece un poco optimista, pero bueno, vamos a pensar que eso sea posible. Lo que sí es más interesante es que la peor irresponsabilidad, yo creo, del presupuesto modificado fue no haber incluido desde el 1 de julio en adelante todos los programas que todo el mundo sabía que se iba a tener que seguir: fase 1, fase 2, PATIC, quédate en casa. Y que de hecho, lo primero que hacen las nuevas autoridades es confirmar que, por supuesto, se van a mantener esos programas hasta fin de año, y esos programas significan erogaciones entre 15 y 20 mil millones de pesos mensuales. Claro. Y eso no estaba en el presupuesto. Es la razón por la cual, si tú ves el déficit que se proyectaba, presupuesto original antes de COVID, 110 mil millones de pesos. Presupuesto modificado, menos 230 mil millones de pesos, y ahora estamos hablando de 418 mil millones de pesos de déficit, que es la única manera. Por eso yo había escrito que si hay un déficit menor a 400 mil millones, uno, no es sincero, y dos, no es suficiente para darle oxígeno y soporte a la economía, ¿no? Ahí vamos a la segunda parte, y de tu comentario obviamente salen a relucir muchas cosas. Primero, el presupuesto anterior suplementario hablaba de que el gobierno actual iba a recibir 100 mil millones que iban a estar ahí reservados para que ellos lo pudieran entonces utilizar y definir cómo lo van a utilizar. Jochi Vicente no hace referencia a esos 100 mil millones. No sé qué pasó con ellos. Bueno, yo creo que él está siendo muy cortés y muy polite. ¿Verdad que sí? Porque que se han dejado 100 mil millones de pesos probablemente. Ahora, creo que hay que volver al discurso del presidente. Pero yo creo que nunca él dijo de qué eran esos 100 mil millones de pesos. Ah, bueno. Podían ser de factura como la que él recibió. Nadie sabe. Eso fue porque, mira, no, es que no había forma. O sea, bueno, no pero había forma. yo te estoy diciendo lo que ellos dijeron. O sea, iban a recibir 150 mil, y de los 150 mil nada más iban a gastar 50 y iban a reservar 100. No, y ojalá, no, y ojalá hubiese sido así, porque lo único que hizo el presupuesto modificado, ¿no? Porque como estaba en el primer semestre, tenía que ser un presupuesto modificado, porque complementario solamente se puede hacer a partir del segundo semestre. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, lo que hizo el presupuesto modificado es solamente sincerar las cuentas hasta el 30 de junio.
quiera poner poder llevarlas en el a cero. presupuesto lo del segundo trimestre. Exacto. Y después, mire, señores, inclusive creo que fue el último discurso oficial del presidente después de ser aprobado y promulgado el presupuesto. Lo que dijo el presidente correctamente es decir, mira, yo de cualquier modo, yo voy a prorrogar esos programas hasta el 15 de agosto, lo cual me parecía muy bien, pero eso, o sea, había que estar también claro que eso no lo había puesto en el presupuesto. Pero la otra, el otro punto, Henry, para terminar en estos 5 minutos que nos quedan. En el día de ayer, Ivanhoe ONG, que trabajó bastante en el gobierno del PLD en varias posiciones, plantea que para el año que viene todas las instituciones del Estado deben de manejarse con un presupuesto cero. ¿Y qué significa un presupuesto cero? Bueno, que en vez de estar haciendo el ejercicio que siempre hacen, de decir, si yo gasté 50 millones el año pasado, este año voy a proyectar que voy a gastar 52. Sin decir exactamente si lo que 50 que gastaste, lo gastaste bien, si realmente requerías gastar 50, y si tienes capacidad y si el Estado tiene la capacidad de poder endeudarse o buscar los recursos para ofrecerte 52. Él propone que todas las instituciones del Estado se haga una revisión profunda, se haga un análisis de fondo de qué hacen, para qué lo hacen, y entonces se parta de un presupuesto cero con las realizaciones efectivas que tú vas a hacer en el 2021. ¿Qué tú opinas? No, yo creo, de hecho, yo entiendo por las presentaciones que habíamos visto, ¿no? del que es ahora el nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, de que precisamente eso es lo que vamos a ver con el presupuesto 2021. Del mismo modo que era disparatoso plantear y hablar de reforma fiscal en este momento, eso no tiene con el madre. tema de COVID y 2020. Sin embargo, con las mismas razones, ya el presupuesto 2021 debe de incluir con una dosis importante muchas de las reformas que van a ser necesarias, y empezando efectivamente por el rediseño probablemente de gran parte del organigrama del Estado. Correcto. Ya se ha anunciado, y más que anunciado, ya se han tomado ya medidas concretas, sí, con el caso de reorganizar el sector eléctrico. Lo mismo va a pasar con la agricultura, lo mismo va a pasar con transporte, con vivienda. Yo creo que efectivamente uno de los grandes retos para este presupuesto 2021 sería que efectivamente se pueda presentar un presupuesto con lo que sería el nuevo organigrama funcional del Estado, lo cual permitiría que efectivamente, mira, no se trata, y ahí porque yo sé que hay gente que tiene legítimamente el temor de que vaya a añadir a la recesión la posibilidad de que haya un recorte en el gasto del Estado. Yo creo que lo que se está haciendo es buscar posibilidades de recortes en algunas cosas para incrementar el gasto en otras cosas, y que ojalá con el rebote que se espera de la economía el año que viene, aunque no a niveles todavía que permitan reponer la grave caída de este año, las recaudaciones van a volver a repuntar el año que viene. Y lo que necesitamos aquí en la República Dominicana, por la misma característica de lo que es la sociedad en la cual vivimos, no podemos tener menos Estado. Lo que necesitamos tener primero es mejor Estado. El Estado, y de hecho vemos que en esta crisis el único que puede aportar respuestas en estas crisis es a quien le corresponda, que es el Estado. Entonces, yo no estoy de acuerdo, obviamente nadie está pensando que hay que recortar el presupuesto del Estado, pero sí, yo creo que hay mucho espacio, eso es algo muy diferente, para eliminar todos esos gastos que no tenían ningún sentido, que no aportaban absolutamente nada a la población, y de este modo pues tener la posibilidad de que a futuro tengamos un Estado que pueda gastar mejor y gastar un poquito más, porque es lo que necesita la economía dominicana ahora y por un tiempo probablemente largo. Y es cierto que todo eso ha sido muy trastornado, mucho más difícil de implementar por lo del coronavirus, aunque
Entonces, que yo siempre trato tratar de ver la parte optimista de las cosas. Yo creo que esta crisis nos ha obligado, porque no nos queda más remedio, a hacer la transformación de la economía dominicana, la transformación del modelo productivo. Tenemos que volver a la producción. Imagínate, la suerte de la República Dominicana ha sido que casi todos los alimentos que estamos consumiendo ahora son alimentos que estamos consumiendo acá. Que a partir de ahí, con más tecnología, con un servicio exterior más abierto a lo que es el comercio, podamos poner mayor valor agregado a los alimentos frescos y poder tener entonces exportaciones de mayor valor agregado, pues todo eso es parte, ¿no?, de esta transformación que se busca. Pero no podemos achicar el Estado, porque sencillamente no podemos satanizar al sector público y santificar al sector privado. Es mucho más complejo y necesitamos que cada quien cumpla con su responsabilidad. El sector privado, que es hacer negocio, que es proveer empleos formales, empleos más decentes, empleos con mejores salarios. Ahí también hay mucho espacio probablemente, pero para eso se necesitan las reglas de juego, y las reglas de juego, a quien le toca definirla, y más importante que definirlas, hacer que se cumplan, es el Estado. Necesitamos ahí un buen árbitro. Nadie se puede imaginar un juego de béisbol donde, mira, no hay un umpire, o sea, es parte del juego. New Horizons Radio. Henry, tú sabes que ya estando de acuerdo en que de manera definitiva tiene el Estado que implementar una política fiscal de gasto público más proactiva y que dinamice y cree las condiciones para que ese multiplicador de la inversión que todos conocemos se empiece a expresar, y nosotros podamos, no solamente en el último cuatrimestre de este año, sino de cara al 2021, tener un escenario de mayor dinamismo y poder salir del enorme entuerto en el que estamos. Me preocupa que, por ejemplo, si tú miras, digamos, los tres grandes motores que tiene potencialmente el sector público acá en República Dominicana, digamos que son cuatro si tú incluyes obras públicas, pero vamos a dejar obras públicas de lado por un minuto. Tú tienes el sector educación, donde se dedica una parte importante de los recursos del Estado, aproximadamente el 18% del presupuesto, a veces más, un 20%. En este año, con la caída de los ingresos, probablemente sería más del 20%. Tú tienes el sector turismo y tú tienes el sector agrícola. Ya en el sector educación, lo que se ha hablado es de la compra de dispositivos electrónicos, de gastar 20, 30 mil millones en compra de dispositivos electrónicos. Eso no necesariamente dinamiza la economía dominicana. En el sector turismo, todas las políticas que se hablaron en el día de ayer no te hablan de grandes inversiones, sino que lo que te habla es de facilitarle la vida a los inversionistas extranjeros y sobre todo al turista extranjero, y de crear mecanismos de competitividad, digamos, de cualidades blandas, por ponerlo de una forma, sí, para que eso se realice. Solamente nos queda el sector agrícola, y en el sector agrícola lo que se ha dicho hasta ahora también es de corte monetario, porque lo que se ha dicho es de los 60 mil millones del Banco Central, vamos a coger 5 mil millones para apretárselo a los productores para que ellos se fajen a trabajar. Entonces uno dice, pero espérate, es que ¿dónde está realmente, tal y como tú dices? Yo necesito un Estado activo, porque fue el Estado el que permitió que esta enfermedad llegara a República Dominicana, y es el Estado el que ha arrodillado la economía dominicana. Entonces le toca al Estado agarrarme por los dos brazos y levantarme de nuevo. Mira, es interesante tu planteamiento, porque efectivamente, mira, la intensidad y la rapidez de la recuperación de la economía, porque tarde o temprano, bueno, a menos que nunca podamos salir del coronavirus, pero yo no creo en eso, y de hecho, tanto los datos que empezamos a ver acá como los datos en otras partes, si no queremos escuchar a los que quieren hundir a la población en un clima de terror permanente, para pensar que, mira, no podemos volver a vivir. No, bueno, vamos a salir de esta crisis. Claro, que hasta que no salgamos
realmente de la crisis sanitaria, es difícil que la economía pueda volver. Por eso que se necesitan estas medidas. O sea, que las medidas de corte ya fiscal, que es básicamente poner dinero público en el sector privado. O una reforma tributaria que también facilite, digamos, las cosas de parte de la inversión privada. Sí, que eso puede ser probablemente esta segunda parte, lo que tú dices. Correcto. Eso yo creo que debe ser parte del presupuesto 2021. Ahora, en lo inmediato, por ejemplo, mira, el sector turismo. Vamos a estar conscientes de esto. Por más que se diga, no vamos a tener llegadas más o menos masivas hasta el mes de diciembre, cuando empieza una nueva temporada. Con mucha suerte. Que tratar de salvar, y con mucha suerte. Claro. Si 30, 40% de ocupación, yo creo que es un excelente resultado, una muy buena noticia, y ya estamos abiertos de nuevo. Ahora, ¿qué pasa? Que entre este momento que estamos hablando y este momento en el cual estamos soñando, son muchas semanas durante las cuales, si tú no le pones oxígeno al paciente, y el paciente ahí es el salón de belleza, es el colmado de la zona, claro, es el taller mecánico que le da servicio a la empresa de transporte que transporta a los turistas, es la bomba de gasolina que ya no está despachando gasolina porque no hay transporte en la zona. Entonces, se necesita esto. Una de las cosas que habíamos planteado era de identificar dentro del presupuesto de las grandes obras que quedaban por ejecutar durante este año, sacar eso del presupuesto, determinar las obras que muy bien se pueden reprogramar para el año que viene porque no son de vida o muerte, y utilizar este dinero para multiplicar obras chiquitas, hacer muchas obras chiquitas en las zonas afectadas, de modo que podamos dinamizar la economía, pero muy a lo local, donde entonces debería haber un programa de trabajo muy estrecho entre el gobierno central y los ayuntamientos, claro, porque es ahí donde está la realidad. Eso permitiría entonces darle vida al comercio local, hacer que en vez de hacer seguir con la ampliación de una línea de metro o de teleférico aquí en la capital, pues poner algo de dinero en las 2 o 3 ferreterías que están en el río San Juan, para decir algo, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que pudiese dar oxígeno en lo inmediato. Lo otro es, y eso no cuesta nada en el presupuesto, porque no te afecta el déficit, y claro, eso estaba en el presupuesto como compromisos financieros. Todavía el Estado debe mucho dinero a sus proveedores. Solamente tomando un caso, el tema del desayuno escolar. En el caso del desayuno escolar son miles de millones de pesos que si el Estado empezará a cumplir con su cuenta por pagar, dinamiza la economía. Y ya tú salvaste a esas empresas. Claro. Entonces, yo creo que es una combinación de todo esto, ¿no? Tiene que haber, y que efectivamente pensar que aunque estamos incrementando el déficit, que sí se está haciendo es porque asumo que efectivamente ya se han identificado y ya tienen garantizado el poder financiar este nuevo déficit adicional, pues hay que utilizar cada centavo, cada peso, como si fuese el último peso disponible. O sea, tiene que haber ahí una ejecución perfecta. Cuando hablamos de calidad del gasto, es esto, ¿no? Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. O sea, el librito básico de Economics 101, en una crisis como esta, los estados se van a tornar deficitarios. Fue lo que ocurrió en el 2007 en Estados Unidos, 2008 con la crisis. O sea, Ben Bernanke lo explicó claramente. Si nosotros no le damos liquidez a los mercados, si nosotros no garantizamos que los mercados tengan la fluidez para poder seguir operando, sencillamente el sistema capitalista colapsa, las empresas se van a la quiebra, el desempleo se generaliza y los bancos pierden. Los bancos pierden y tú tienes una economía en disarray. Perfecto. Esta situación ahora, que no viene dada por una crisis financiera, pero es un shock de oferta igual, porque es un shock de oferta, digamos,
generalizado porque te detiene la raza humana, o sea, detiene el capital de trabajo, el que genera valor, si tú te quieres volver marxista, te lo para, te lo detiene, porque lo pone en condiciones que no son las óptimas. Entonces, necesariamente no podemos criticar que el Estado se endeude. Esa es una realidad que es la misma realidad de las empresas, que es la misma realidad de los individuos, de los ciudadanos. Ahora bien, tenemos que criticar qué hace con esa deuda y tenemos que criticar cuáles son las políticas y los mecanismos que tiene, porque tal y como tú señalas, la oxigenación tiene que llegar en el momento adecuado. Entonces, cuando yo veo ahora que me hablan de un Ministerio de Agricultura que lo que va a hacer es financiar y darle financiamiento a los productores, hermano, el problema no es ese, el problema es que los productores no le están comprando los productos. Yo te puedo decir por un hecho que Sabana de la Mar produce el 14% del arroz que se consume en República Dominicana y ese arroz está ahora mismo en saco guardado, porque nadie lo compra, porque los hoteles no están funcionando. Entonces, ¿qué se necesita? Tal y como tú señalas, que haya un plan mancomunado entre obras públicas y agricultura para ir a rescatar caminos vecinales, pequeñas presas, canalizaciones de ríos, sistemas de irrigación, que se le presten tractores a los agricultores, se le presten, se le busquen y se le pongan en la mano plan de semilla, etcétera. Y todos esos obreros van a consumir, van a comer, van a ir, el que le cocina la comida, la ferretería de la zona, la gasolinera de la zona, etcétera, 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 va a dinamizar pequeños poblados y esos pequeños poblados te van a sostener la economía. Y eso es más barato y mucho más eficiente que solamente una política que es necesaria, de tratar de subsidiar directamente con comida y con ingresos directos a los hogares más pobres. Eso está muy bien. Ahora, mucho más eficiente desde el punto de vista económico complementarlo con lo otro. Por supuesto, porque si yo nada más lo subsidio, entonces yo lo que voy a comer es galletica procesada que la procesan aquí en la Máximo Gómez. ¿Y qué está pasando con el productor, como tú dices, en Río San Juan? O en Montecristi, o en Barahona, o en San Juan de la Maguana. ¿En qué se beneficia ese productor de eso? De nada. Entonces... Y eso, mira, es importante reconocer que todavía, a pesar de todas las dificultades, tenemos un sector productivo que está vivo. Que está vivo. Y de hecho, mire, la crisis no fue peor porque todavía las fábricas pudieron trabajar, porque muchos dominicanos, a pesar del riesgo, fueron a ir a trabajar. Así es. Y de hecho no fue fácil, porque tú ves algunos sectores que han tenido baja en su producción, no fue por problema de demanda, es que la gente, unos no podían a trabajar porque no tenían las condiciones de salud. No, y te cierran, los cierran. Estaban muy asustados, con mucha razón, estaban muy asustados. Hay algunas empresas que tuvieron que pagar bonos especiales, incentivos especiales, para que la gente vuelva a trabajar, porque necesitaban poder cumplir con pedidos, cumplir con cierto nivel de demanda. Un sector que sí ha sido una buena noticia hasta el momento, claro, no en toda su generalidad, porque no es un sector monolítico, zona franca. En el mes de julio me llamó mucho la atención ver que las exportaciones de zona franca habían crecido en el mes. Obviamente, el acumulado desde que arranca el coronavirus es muy negativo, pero ya hay sectores que han empezado a nivelar y, por supuesto, hay un sector que es el sector de dispositivos médicos, claro, que es hoy en día una de las grandes especialidades reconocidas mundialmente en la República Dominicana, donde ahí ni siquiera estamos hablando de tratar de no perder, todo lo contrario, ver cómo se logra maximizar esos pedidos. Hoy en día es un sector que está creciendo un 15, un 20%, y eso nos muestra, y ahí no estoy poniendo un sector contra otro, porque los necesitamos a los dos, pero en la prioridad, $1 que tú pones ahora en zona franca te rinde un resultado más rápido que turismo, en términos de generación de divisas y de empleo que el de turismo. Eso no quiere decir plenamente que no hay que apoyar al turismo, pero hay que ponerse en lo que es el arbitraje que tiene que hacer el Estado en momentos donde tú no tienes disponibilidad ilimitada, ¿no? Claro, y en agricultura, si lo pones en agricultura vas a tener ahora mismo una mayor rentabilidad. Agricultura que siempre es la cenicienta, si los inviertes en agricultura ahora mismo, porque vas a tener que importar menos, vas a dinamizar mucha gente con poca cosa. Pero Fauli, ese fue tan irresponsable
el presupuesto modificado es que dentro de los recortes de partidas de gasto del Estado recortaron se recortó agricultura y turismo. No, eso no tiene madre. Entonces, yo no sé si, o sea, Óyeme, es que tenemos que entender, tal y como tú dices, hay que entender, el sector financiero no hay que ir en auxilio de él. O sea, no hay que ir en auxilio del sector financiero. Lo que hay que garantizar que el sector financiero vaya en auxilio de otros. Y ahora mismo lo que se tiene es que el brazo activo del Estado se tiene que sentir. Y es tal como tú dices, o sea, $1 ahora mismo, tú tratas de invertir $1 en las zonas de mayor turismo, de calidad, del turismo de mayor nivel de nosotros, ahora mismo, ese $1 que se pierde, porque esas no son gente que van a venir en las próximas semanas. Pero tú coges ese mismo $1 y tú lo pones en Laguna Salada, tú lo pones en las charcas de Asua, tú lo pones en Barahona, en Atomayor o en El Ceibo. Y eso tiene un índice de multiplicación enorme, porque claro, con muy poca cosa tú pones a mucha gente a volar. No, por eso hay que estar conscientes de eso, ¿no? Que sí lo que tú buscas es, que es importante, necesitamos generar divisas, porque se nos han caído la fuente principal, que es turismo, y que la fuente principal de gasto de divisa, que es el petróleo, ha sido también parte de la caja de sorpresa. Claro. Todo iba muy bien hasta el 20 de abril, cuando el petróleo cayó a menos 37, en precio negativo. Llévate un barril de petróleo, además tú te llevas dinero también. No, eso ya, tenemos precios también por el tema del huracán Laura, ¿no? Ya los precios hoy están por encima de $43. Esas son cotizaciones que no se esperaban hasta final de año. Entonces, el ahorro importante con el cual se pensaba contar con el desplome de los precios del petróleo, lo vamos a tener, pero mucho menor de lo que se pensaba. Entonces, tú necesitas divisas y tú necesitas empleo. Eso te lo da definitivamente Zona Franca. Zona Franca. Fíjense que el reacomodo del planeta por coronavirus sí va a complicar un poquito, vamos a tener que reinventar muchas cosas del turismo, volveremos a tener turismo, quizás mucho más de Estados Unidos que de Europa, por las mismas razones. Ahora, en el caso de las zonas francas, yo creo que está muy claro, estamos ya empezando a verlo, que dentro de los próximos 2 o 3 años, quizás lleguemos hasta duplicar el volumen que estamos manejando en la zona franca, porque muchas empresas de Estados Unidos ya están reorganizando su cadena de suministro. Saliendo de China. Están dependiendo de China o de Asia, y mucha gente está viendo que la República Dominicana en este continente es probablemente la mejor opción. Entonces, tenemos que invertir en eso. Y en el tema de turismo, el hotel hay que salvarlo, los hoteleros son fundamentales, pero el entorno es igualmente importante. Así es. Y perdemos a todas las empresas que le dan apoyo al sector turismo. Cuando vuelvan los turistas fin de año, no tendremos cómo atenderlos. Tal cual. Y precisamente en lo de Zona Franca, por ejemplo, yo sé como un hecho que aquí industrias de Zona Franca muy grandes que se dedicaban plenamente a textiles se reconvirtieron para hacer temas médicos. Efectivamente. Para hacer mascarilla, para hacer el PPD y todo lo demás. Entonces, óyeme, nosotros podemos trabajar y definitivamente, pero yo tal y como tú lo has señalado, entiendo y quisiera ver ya de una forma en los nuevos anuncios del Estado. Por eso te decía, si voy, digamos que repasando los sectores, ya vimos lo que van a hacer en educación. No veo realmente gran accionar desde el punto de vista de gasto público y de política fiscal. Ya vi turismo, tampoco lo veo. He visto un poquito de agricultura, me siento preocupado porque sigue siendo totalmente monetarista el abordaje. Necesito ver dónde que va a estar realmente la mano proactiva del Estado. ¿Sabe? Yo creo que las nuevas autoridades deben estar en esta fase un poco de... o sea, la gente debió de sentirse completamente desconcertada, ¿no? Claro. La euforia de haber regresado al poder le tiene que haber durado muy poco.
yo tengo varios muy buenos amigos, todos excelentes profesionales que han tomado, mira, han sentido la responsabilidad de dejar de ver el juego desde las gradas y irse al sector público porque entienden que es lo que ahora el país necesita de todos. Yo sé que están viendo las cosas de una manera muy complicada, todavía hay que articular un sector público que es muy complejo, muy complicado. No se ha dado, lo cual me parece bien, no se ha dado ahí una aplanadora total. De hecho, hemos visto que más bien los descontentos están en el sector más de los ganadores, porque dicen, ¿qué está pasando con las posiciones nuestras? Sí. Yo me he fajado durante la campaña, ¿dónde está lo mío? Bueno, yo espero que ese ejercicio, por la misma crisis, va a obligar que efectivamente se hagan las cosas un poquito diferente. Lo que tú dices es cierto, no hay tiempo que perder, no tenemos el lujo del tiempo. El dinero aparece siempre. El tiempo perdido está. Y ahí, mira, yo creo que la transición política, el calendario político nos afectó mucho. Lamento mucho de que a pesar de los llamados, no fue posible que haya entre mayo y ahora un trabajo más en común, a pesar de las solicitudes, porque hay muchas cosas que se podían haber decidido independientemente del resultado de las elecciones, y creo que hay muchas empresas que se murieron porque las decisiones no se pudieron tomar a tiempo, porque vamos a decir que la sábana política no tenía el calor que requería, ¿no? Y eso es una pena. Yo creo que es ahí donde el mundo político tiene alguna responsabilidad sobre desaparición de empresas y de empleos. Bueno, ahora hay nuevas autoridades y es cierto que, mira, yo creo que el abordaje es difícil. Creo que su programa de gobierno quedó como un referente bonito. Lo que hay que hacer es pensar en, mira, el mejor programa de gobierno ahora es salvar a la gente a nivel de salud, salvar la comida de la gente, tanto la producción de la comida, que es el apoyo al campo, como el apoyo a los ingresos básicos para la gente, y salvar a las empresas, y especialmente las que están más con dificultades, las micro y pequeñas empresas. Tú no las salvas creciéndole sus deudas. Tú las salvas de que puedan recibir dinero directo como una especie de fase 1, pero para esas pequeñas empresas. Hay empresas que con 50,000, 100,000, 150,000 pesos se salvan. Sí, o sea, y espera en la zona turística. Yo recuerdo la última conversación que tuve con mi gran amigo David Toribio, que se nos fue completamente a destiempo por el coronavirus. Él me hablaba de Puerto Plata, de la situación de muchas empresas pequeñas que vivían del turista de crucero, que visitaba a diario, venta de comida, venta de souvenirs. Toda esta gente, si no recibe una ayuda directa desde el Estado, no es que se van a morir, ya se murieron. Ya pasaron. Tú sabes que de ese último comentario tuyo me salen dos reflexiones. La primera, con relación al calendario político y la poca integración con relación a la transición de gobierno. Nosotros definitivamente tenemos que llegar a un momento en el que tengamos compromisos de nación. Yo siempre pongo de ejemplo los países escandinavos que luego de la Segunda Guerra Mundial se pusieron las fuerzas vivas, como se le dice aquí, ¿no? Las instituciones sociales, los cuerpos sociales de dichos países, de esos 4 grandes países, se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, no me importa si el gobierno va a ser conservador o liberal, comunista, progresista, bolchevique, aquí los indicadores sociales se van a respetar. Y el gasto social y el equilibrio macroeconómico se va a respetar, independientemente de quién venga. Así es. Y esos países hoy son los de mayor nivel de vida del mundo. Entonces, nosotros tenemos que ver y reflexionar sobre una transición
un proceso de transición. Acá en New Horizons Radio hemos hablado varias veces de que el proceso, de que las elecciones, si la quieren dejar, o sea, para mí tienen que mover la fecha de 16 de mayo, que es una fecha totalmente trujillista, no le veo la razón de ser, pero si quieren dejar el 16 de agosto, ojalá el 16 de agosto sea el día de las elecciones, para que el cambio de gobierno se haga en septiembre o octubre y ya el año escolar haya arrancado y no tengamos el trauma de un año escolar en medio de un cambio de gobierno, porque en definitiva es algo supremamente traumático para nosotros. Y esa es una de las cosas que yo digo, caramba, ojalá eso poder verlo. Y lo segundo es que yo creo que esta tiene que ser una gran oportunidad para nosotros como sociedad, ya decir, tú sabes qué, mira, esta situación de este coronavirus nos pone a nosotros claramente de frente a que aquí hay que hacer reformas fundamentales que no resisten esperar el mañana. O sea, la reforma tributaria que aquí hay que hacer ya no puede esperar el mañana. Fíjate lo que tú estás hablando de las empresas. Cuando una empresa acá se va a la quiebra, aquí no hay una ley de quiebra que proteja a esos inversionistas. Esas son empresas que se quedan totalmente expuestas, esos son individuos que se quedan totalmente expuestos y que realmente ellos eran rentables, ellos tenían una idea y una iniciativa que era positiva. Y por el mal manejo del Estado y por la pandemia que llegó y se mal manejó, quebraron. Pero hoy en día se ven con todo el compromiso. Entonces, tenemos que crear los mecanismos para que aquí existan los instrumentos que protejan a aquellos que se atreven a emplear, a aquellos que se atreven a generar riquezas y a crear empresas. Sí, mira, Faunli, completamente. Yo creo que ahí la oportunidad está para hacer más que una revisión profunda, porque las revisiones se hicieron, los diagnósticos están. El país más estudiado del mundo es la República Dominicana. Ya se sabe lo que haya que hacer y la oportunidad para hacerlo precisamente cuando hay un cambio político. Claro. Yo creo que mucha gente recordará, y cuando después se vaya a rebobinar un poco el análisis de todas las cosas que hayan pasado, en el 2016, yo recuerdo bien, que el expresidente Danilo Medina había ganado con más del 60% de los votos en la primera vuelta. Ese era un excelente momento para hacer toda una serie de transformaciones. No se hicieron. No, es que él no tenía la legitimidad. Él no tenía la legitimidad, Henry. Entonces, ahora... Eso lo anunciamos. Fíjate, Abinader con un 52.52 como tuvo, tiene más legitimidad que Danilo con un 62. Y en ese momento, Henry, no lo conversé contigo, pero sí lo anuncié yo a mi entorno muy cercano, que yo decía que Danilo Medina iba a gobernar por 4 años, pero no iba a hacer ni una sola reforma trascendental. Y efectivamente fue así, porque Danilo Medina fue altamente cuestionado cómo llegó a obtener ese 60%. Y fíjate que gana las elecciones y el 16 de agosto retoma el poder con un supuesto 62%. Y en enero todos, el 22 de enero, estábamos marchando y llenando las ciudades de este país en contra de la corrupción que ese gobierno estaba generando y en contra de todo el andamiaje de Odebrecht. Entonces, realmente él no tenía la legitimidad, a pesar de tener su Congreso, sus diputados, sus ayuntamientos y todo lo demás. Aquí no había un dominicano que lo hubiese aguantado a Danilo Medina si le dice que iba a aumentar los impuestos. No, pero por eso por eso, Faunli, que esas grandes reformas que son completamente necesarias, ya lo eran antes del coronavirus. Estamos de acuerdo. No, en eso estamos plenamente de acuerdo. Es indispensable que no se pierda el momento. Yo estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Si no se incluye en el presupuesto 2020, lo que no se incluye en el presupuesto 2021 va a pasar. Ser mucho más difícil. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. El presupuesto de 2022. Yo creo que ahí es un momento histórico que yo espero que vamos a estar viviendo, que lamentablemente, pues no quiero decir gracias a esta crisis, porque no, claro que no. Mucha gente murió en esta crisis, muchos amigos, familiares de amigos, muchos dramas, gente que pensaba que ya estaba resuelto social y económicamente y todo lo han perdido
con esta crisis sin tener culpa de nada, obviamente. Entonces, yo creo que con todo eso nos obliga aún más a sacar las lecciones aprendidas de esta crisis y utilizar esta oportunidad que se nos da, porque si no, mire, yo no quiero ser un profeta del desastre, pero ustedes mencionaron que yo tuve una vida anterior a República Dominicana, que fue en Venezuela. Señores, que sea con guitarra o con violín, ahora lo importante es tocar para la misma orquesta, porque si no vamos a perder hasta la orquesta. O sea, tenemos ahora la oportunidad de hacer, por última vez, de tratar de hacer las cosas bien para que el crecimiento económico se traduzca en bienestar para la gente, que los grandes problemas de la sociedad que no hemos logrado resolver con más de 30 años de crecimiento económico impresionante, que fue real, este crecimiento existió, pero no hemos logrado transformarlo en algo mejor. Eso es lo que, yo creo que eso es lo que tenemos que lograr esta vez, porque si no, mira, vamos a perder la orquesta. Henry, te voy a invitar en 2 meses, anótalo ahí, para que hablemos precisamente de cuáles son las reformas que yo espero que ya para ese momento, 25 de octubre, estén sobre el tapete y don Miki, Miguel Seara y el resto del equipo de planificación ya estén dando pinceladas y uno pueda verlo de cuáles serían esas reformas que ellos están proponiendo precisamente, y podamos discutir lo que sería tentativamente un presupuesto 2021, porque yo estoy de acuerdo contigo en que ahora mismo yo creo que son grandes oportunidades las que tenemos. Creo que te lo dije en aquel momento. O sea, independientemente de todo, trato de ver el vaso siempre mitad lleno, obviamente, sin tomar y sin desmedir el enorme trauma humano y todo lo que ha sucedido, pero nosotros tenemos que buscar la forma para aquellos que lo han padecido, para aquellos que lo han sufrido, para todos los que hemos tenido de alguna forma un choque personal y directo con relación a esto, tenemos que aprender de esta situación, primero para que quizás en el futuro no la vuelvan a recibir nuestra generación y las que vienen, y sobre todo para, tal y como tú dices, que ese crecimiento económico se desparrame y se convierta en desarrollo económico y nosotros podamos realmente ser la perla del Caribe, y siendo la perla del Caribe quizás ayudar a que Haití, a que Cuba, a que Jamaica, a que el propio Puerto Rico, que está padeciendo enormemente, sobre todo no solamente padeciendo los desmadres de la naturaleza, sino también la dejadez de este propio gobierno norteamericano, que se ha ensañado en contra de esa comunidad, que son nuestros hermanos, y todas las demás islas del Caribe, nosotros poder realmente potencializar esta zona. Y yo creo que tenemos muchísimas oportunidades, ahí podemos pasarnos un día hablando de ellas. O sea que ponte una cita, amárrate un dedito por ahí, que para alrededor del 25 de octubre volveremos a conversar, y te agradezco muchísimo el tiempo que le has dedicado a la comunidad de New Horizons en el día de hoy. Siempre interesante y refrescante intercambiar con ustedes. Así que ya usted sabe, quedamos en contacto. Y cuídate, no salga mucho, por favor, mantente ahí, no salga de tu casa, que yo sé que tú siempre andas en la calle. Quédate ahí guardadito. Te veo muy saludable No, tratamos, gracias a Dios, yo he sido uno de los privilegiados, por eso yo creo que es importante reconocer que somos privilegiados y que hay mucha gente que necesita que hagamos un buen trabajo. New Horizons Radio.